Buenas tardes. Les damos la bienvenida a la 11ª conferencia de este curso. Presidenta ALUES, Junta Directiva y socios de ALUES, colaboradores, y también le damos la bienvenida a doña María González Moya, catedrática en Filología Clásica. El pasado lunes iniciábamos el bloque Todo es Cultura, una sección miscelánea en la que trataremos los más diversos temas. Y hoy lo haremos sobre la educación en la antigua Grecia, con doña María González Moya, quien además de dedicarse a la docencia, inició su andadura en el mundo del teatro como actriz y más tarde fundó la compañía de teatro clásico grecolatino Adinaton. Como docente, ejerce su profesión en el Instituto de Enseñanzas Medias Diego de Siloé y en la Universidad de la Experiencia. Para finalizar, recordarles que el próximo lunes don Patricio Morcillo Ortega pronunciará la conferencia Siempre nos quedará la innovación. Ahora ya disfruten de la conferencia. Pues en primer lugar, como siempre, quiero dar las gracias a todas las instituciones que están implicadas en este maravilloso proyecto, instituciones entre las que se encuentra la Diputación, que nos proporciona este espacio. Y gracias de verdad muy especialmente a ALUES por el empeño infatigable de mostrarnos que la experiencia, cuando se comparte, se engrandece. Cuando se me planteó el tema sobre el que iba a girar esta charla, me surgieron una serie de preguntas. ¿Qué entendemos por educación? ¿Se trata de un fenómeno antropológico paralelo a lo que supone en el plano biológico el instinto de perpetuación de la especie, mediante el cual el ser humano pretende que su legado social e intelectual se mantenga vivo a través de las generaciones futuras? ¿O es la educación una especie de adiestramiento moral que trata de transmitir a los educandos, a los jóvenes, la conciencia del bien y del mal de acuerdo con los criterios que cada cultura establece? ¿O estamos hablando de un entrenamiento mediante el cual se capacita técnicamente a los niños y a los jóvenes para la ejecución de distintas profesiones y oficios? La resolución de estas cuestiones queda en manos de expertos en teoría de la educación, filósofos o antropólogos. Aquí nos vamos a limitar a exponer algunos de los aspectos de la educación en la antigua Grecia. Una civilización que, por otra parte, se extiende durante un dilatado espacio de tiempo y, además, no constituye una entidad nacional al uso, sino que se encuentra fragmentada en múltiples ciudades-estado, cada una de ellas con sus propias estructuras políticas, sociales, económicas y, claro está, educativas. Centraremos, pues, nuestra atención en dos de estas ciudades, en Esparta y Atenas, y en los siglos V y IV antes de Cristo, aunque hagamos algunas breves consideraciones que nos trasladarán a épocas anteriores o posteriores. Pero, bueno, y esto ya es de formación filológica, resulta tentador comenzar a abordar el tema recorriendo la historia de algunas palabras, como esta, como pedagogo, que forman parte de nuestro léxico cotidiano relativo al mundo de la educación y que hunden sus raíces en términos mucho más antiguos, lo que confiere a estas palabras un cierto prestigio y una autoridad que se ha mantenido a pesar de la evolución que en ocasiones han matizado su significado actual. El título de esta charla contiene la palabra paideia. Esta palabra griega, que se registra por primera vez en el siglo V a.C., entre sus posibles traducciones incluye la de educación, aunque su significado más profundo sea el de cultura, o proceso mediante el cual se realiza la formación completa del individuo, penetrando en todas las formas del espíritu humano. Voy a utilizar una palabra un poco extraña, pero que a mí me gusta, y es el término antropoplástico. El pueblo griego es antropoplástico, es decir, su vocación es la de modelar al ser humano y al ser humano integral. La palabra paideia está relacionada con la palabra griega paidos. La voy a citar en genitivo, aviso por si alguien sabe griego. Significa niño y la encontramos en términos como pediatra, pederasta y pedagogo, que es el que nos interesa ahora especialmente. De acuerdo con el diccionario etimológico de Corominas, procede de la palabra latina paedagogus, que a su vez remite al griego paidos y agein, y vendría a significar el que conduce a los niños. En la antigua Grecia se trataba de un esclavo doméstico con el que la familia establecía una especial conexión,
ya que era el encargado de conducir al niño a casa del maestro y el encargado de supervisar también su conducta. Permanecía aguardando hasta que concluían las clases y llevaba de nuevo al niño a casa, donde seguramente también le ayudaría con sus tareas escolares. Debido a esa compañía constante, la impresión que causaba en el carácter del niño era indudablemente mayor que la que causaba el maestro, lo que explica que se les tuviera en tan alta estima, a pesar de que eran, de hecho, esclavos. Es evidente que en su acepción actual, un pedagogo no es un esclavo, sino un profesional de la educación, pero su objetivo sigue siendo el de guiar al niño, ya no a casa del maestro, sino en el proceso de la enseñanza y del aprendizaje. Veamos ahora qué ocurre con la palabra escuela. Remonta en última instancia también al griego, como casi todo lo bueno. A la palabra griega scholé, que significaba originariamente ocio, tiempo libre. Aunque desde nuestra perspectiva actual resulte algo oscura la conexión, hay que tener en cuenta que en el mundo antiguo solo aquel que no estaba sometido a la dictadura de un trabajo asalariado o a la condición de esclavo tenía el tiempo libre, que era requisito imprescindible para el cultivo del espíritu y del intelecto. El acceso a la educación, y es bueno no olvidar esto, era solamente posible para aquellos que tenían la capacidad de no trabajar. El latín tomó esta palabra en préstamo bajo la forma schola y al hacerlo la convirtió en uno de los vocablos más universales que existen. El verbo griego didaskein, que significa enseñar, también nos proporciona términos como didáctico y autodidacta, el que se enseña a sí mismo. El diccionario de la Real Academia de la Lengua Española define academia como sociedad científica, literaria o artística constituida como establecimiento docente, público o privado de carácter profesional, artístico, técnico o simplemente práctico. Pero este término se empleó por primera vez para designar la escuela que fundó Platón en el 387 a.C. y que fue clausurada definitivamente por el emperador Justiniano en el año 529 de nuestra era. 8 siglos, nada más y nada menos de existencia. Estaba situada en los jardines dedicados al héroe griego, al héroe ateniense Academos, de ahí su nombre, en las afueras de la ciudad, donde aún hoy se puede visitar. Es probable que los alumnos ingresaran en ella a partir de los 17 años y que incluso, y esto es muy raro, se admitieran mujeres. Filosofía era la principal materia de estudio en la academia, seguida por las matemáticas. Al parecer, en la entrada aparecía la siguiente inscripción: que nadie entre aquí sin saber geometría. Unos años más tarde, en el 355 a.C., el discípulo de Platón, Aristóteles, funda en Atenas también su propia escuela de enseñanza superior, el Liceo, llamado así por encontrarse en las proximidades del templo de Apolo Licio, que vendría a significar aproximadamente Apolo matador de lobos. Las ruinas de esta escuela fueron descubiertas en 1996. Aristóteles solía pasear por el patio mientras impartía sus lecciones y debatía con sus alumnos. Este método es conocido con el nombre de peripatético y seguramente hubiera hecho las delicias de sistemas educativos actuales tan avanzados como el de Finlandia. La academia y el liceo no solo fueron importantes por proponerse como meta la búsqueda de la verdad y del progreso humano, sino que además se consideran los prototipos de las futuras universidades. Pero abandonaremos provisionalmente este terreno de las palabras para acercarnos a los aspectos más destacados de la educación elemental que ocupa la primera etapa de la vida humana. Antes de centrarnos en los siglos V y IV a.C., recogeremos las primeras experiencias educativas que aparecen en la Ilíada y en la Odisea, obras atribuidas al poeta Homero y compuestas en torno al siglo VIII a.C. Si se ve bien. En esta temprana etapa de la historia de Grecia, el ideal de educación se resume en un concepto, la arete. Arete significa excelencia, la excelencia humana, la realización de todas las potencialidades, pero siempre acorde con la condición de cada ser humano. En la sociedad eminentemente bélica que presenta la Ilíada, la arete de un varón, por ejemplo, era la valentía, el sentido del honor y el arrojo en el combate. Sin embargo, la arete de una mujer es era la hermosura, la modestia y la destreza en el gobierno de la casa.
El objetivo, pues, de la educación en esta temprana etapa de la historia de Grecia era la consecución de la arete. Junto a los héroes que nos presentan estos primeros poemas de la literatura griega, aparece la figura del maestro por excelencia, el centauro Quirón. Los centauros son seres mitológicos, de la cintura para arriba varones, de la cintura para abajo son caballos. Cuenta la tradición que una larga serie de famosos héroes fueron sus discípulos: Jasón, Aquiles y Asclepio, hijo del dios Apolo. Con su ejemplo y con su sabiduría, Quirón, el centauro Quirón, imprimió en sus educandos un alto ideal de conducta humana, transmitido por la tradición. Entre las materias de instrucción que se le atribuyen se encuentran las artes de la guerra, la música y la medicina. ¿Qué mejor nombre para una clínica médica que el de este centauro tan filantrópico y tan experto en las artes de la sanación y de la curación? Bajo su tutela, Asclepio, más conocido quizá bajo su nombre latino de Esculapio, se convirtió en un experto en todas las ramas de la medicina y desarrolló incluso la habilidad de resucitar a los muertos. En Quirón se combinaba la instrucción cultural y técnica. A partir de la tradición sobre Quirón podemos concluir que hubo en tiempos anteriores a Homero tutores, maestros, que impartían una educación general mediante una tutoría personal, y también hombres con un conocimiento especializado que enseñaban su especialidad a alumnos selectos. Todo esto reflejaría un modo de educación por imitación de las cualidades de otro. Pero en la Odisea se nos muestra un modelo de aprendizaje a través de la experiencia. A lo largo de su viaje de 10 años, tras los 10 años que había durado también la guerra de Troya, intentando volver a su patria, la pequeña isla de Ítaca, Ulises conoce muchos países, a mucha gente y muchas costumbres, y en cada etapa hay algo bueno que aprender. La diosa Atenea está a su lado. En este punto me gustaría recordar un fragmento del famoso poema Ítaca de Cavafis, compuesto en 1911. Ten siempre a Ítaca en tu mente. Llegar allí es tu destino, mas no apresures nunca el viaje. Mejor que dure muchos años. Y atracar viejo ya en la isla, enriquecido de cuanto ganaste en el camino, sin aguardar a que Ítaca te enriquezca. Ítaca te brindó tan hermoso viaje. Sin ella no habrías emprendido el camino, pero no tiene ya nada que darte. Aunque la halles pobre, Ítaca no te ha engañado. Así, sabio como te has vuelto, con tanta experiencia, entenderás ya qué significan las Ítacas. En el caso de Ulises, la experiencia y el viaje añaden sabiduría a un hombre adulto ya previamente instruido. La formación del joven que aún está por educar se plasma en la figura de Telémaco, hijo de Ulises. 20 años después de que su padre partiera para Troya, ante la incertidumbre sobre el destino que ha corrido, los nobles que pretenden la mano y el trono de la esposa de Ulises, Penélope, acosan constantemente al joven Telémaco y llegan a amenazar su vida. Es entonces cuando decide iniciar a su vez su propio viaje, que es un viaje iniciático, es un viaje en busca de su padre. A su lado estará Atenea, que adopta el aspecto de mentor, un fiel servidor de Ulises. La guía de mentor y la experiencia del viaje forjaron al joven, que pasó de ser alguien que estaba a merced de las circunstancias a convertirse en alguien capaz de dominarlas. Y de nuevo nos tropezamos con una palabra actual, un nombre que enlaza con esta tradición clásica. De acuerdo con el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, se define mentor como consejero o guía, maestro o padrino. Homero ha sido el educador de Grecia. Como veremos más adelante, los maestros utilizaban la Ilíada y la Odisea para enseñar a leer a los niños, pero no se le considera educador solo en este aspecto. Los mitos y las leyendas heroicas constituyen el tesoro inextinguible de ejemplos y modelos de conducta. Los niños, en sus textos, encontraban pautas morales, referencias geográficas, históricas, que los iniciaban en el camino del conocimiento. Hablaremos ahora de cómo se planteaba la educación elemental a la que accedían los niños en la Atenas de los siglos V y IV a.C.
De diversos testimonios literarios se desprende que ya a principios del siglo V a.C., como mínimo, había escuelas en muchas zonas de Grecia y, por supuesto, en Atenas. La presión que supuso una necesidad social de educación fue lo que impulsó el nacimiento de estas escuelas, a pesar de la incomodidad de la clase aristocrática, que veía cómo esta disponibilidad pública mermaba el monopolio del que hasta entonces había disfrutado solo ella en el terreno de la instrucción y la formación. Lamentaban esa invasión, que no se había producido ya solo en el campo de las letras, sino en lo que había sido una reserva de la aristocracia, la educación física y la música. Aunque enseguida entraremos en detalles, mencionaré algunas esenciales características de las primeras escuelas en Atenas. La educación en Atenas no era obligatoria, era accesible a un precio para aquellos que podían permitírsela, en la cantidad y la calidad acorde a los medios de los padres. Los chicos acomodados empezaban antes y finalizaban obviamente más tarde. La educación que se suministraba no era cultural, no era de contenidos, no era técnica fundamentalmente, sino que estaba dirigida hacia el entrenamiento del carácter personal y ciudadano, no hacia el desarrollo de una destreza artesana que permitiera ejercer un oficio y obtener un beneficio económico. A este respecto, hay que mencionar el prejuicio de los ciudadanos atenienses y de los griegos en general contra el trabajo asalariado, el trabajo a cuenta de otro, que consideraban deshonroso. Entre este tipo de trabajos deshonrosos habría que contar con el trabajo de maestro, médico, comerciante, etc. El maestro era un profesional que tenía a su cargo a más de un alumno y ofrecía instrucción a todos los que pudieran permitírsela. En este sentido se opone a la figura del tutor privado, que hemos visto que representa Quirón. La educación elemental ordinaria de un niño ateniense consistía en 3 materias, en algunas ocasiones 4, cada una de ellas enseñadas por un maestro diferente. Las tres materias principales eran gramática, música y educación física, que eran contempladas por la mayoría de los atenienses como una educación completa en virtud. Los maestros encargados de cada parcela recibían los nombres de gramático, para las letras, citarista, el encargado de la formación musical, y pedotriba, cuya parcela era el entrenamiento físico. Hoy estamos aprendiendo muchas palabras raras. Si alguna no entendéis, me interrumpís en cualquier momento. Además, lo de pedotriba es que suena especialmente mal, pero bueno, viene de paidos y es lo que hay. El proceso lo describe así el filósofo griego Platón con las siguientes palabras. Después de que los niños aprenden las letras y están en estado de comprender lo escrito como antes lo hablado, los colocan en los bancos de la escuela para leer los poemas de los buenos poetas y les obligan a aprendérselos de memoria. En ellos hay muchas exhortaciones y elogios de los virtuosos hombres de antaño para que el muchacho con emulación los imite y desee hacerse su semejante. Y a su vez, los citaristas se cuidan de igual modo de la sensatez y procuran que los jóvenes no obren ningún mal. Además de esto, una vez que han aprendido a tocar la cítara, les enseñan los poemas de buenos poetas líricos y fuerzan a las almas de sus discípulos a hacerse familiares a los ritmos y las armonías, para que sean más suaves y más eurítmicos y más equilibrados, y con ello sean útiles en su hablar y obrar. Porque toda vida humana necesita de la euritmia, el buen ritmo, y del equilibrio. Luego los envían al maestro de gimnasia, para que con un cuerpo mejor sirvan a un propósito que sea valioso y no se vean obligados por su debilidad corporal a desfallecer en las guerras y en las otras acciones. Y esto lo hacen los que tienen más posibilidades, como son los más ricos. El texto nos deja claro que por encima de la transmisión de conocimientos, la instrucción de los maestros de cualquier especialidad era lo que hoy podríamos llamar una formación en valores. Y bueno, aunque hoy no tenemos tiempo de dedicarnos a este tema, pero el cultivo de la memoria y el cultivo de la música son elementos tan importantes en la formación de cualquier ser humano y desgraciadamente los estamos dejando a un margen. Aparte de este testimonio literario, contamos con la inestimable información que nos presentan las imágenes relativas al mundo de la escuela, que aparecen pintadas en en piezas de cerámica griega, que son para nosotros como un libro de imágenes. La escena educacional más famosa es la que aparece en esta copa, que se llama Copa de Duris, por el nombre del pintor.
En ella podemos ver el proceso de las lecciones, tanto en música como en letra. Yo sé que parece cualquier cosa menos una copa. Está vista desde abajo, desde la base, y las copas no son las copas que tenemos en nuestra mente, sino que son una especie de fruteros, como una especie de fruteros, porque la bebida era colectiva, pasaba de un comensal a otro. Son enormes copas y parecen más fruteros que lo que entendemos por copas. En ella podemos ver el proceso de las lecciones tanto en música como en letra. No podemos deducir de estas imágenes si ambas materias se impartían en la misma sala al mismo tiempo, pero sí parece que al menos se impartían en el mismo edificio. Vamos a acercarlo un poco. Aprovecharemos esta imagen para comentar algunos de los objetos que aparecen en ella y están relacionados con el día a día del niño en la escuela. Vamos a reconocer a los maestros porque aparecen con barba como señal de madurez. Los que no tienen barbas son los discípulos, aunque a veces el tamaño sea equivalente. Aparte de los instrumentos musicales que sostienen algunos alumnos en sus manos o que están colgados, vamos a encontrar también algunos materiales para la práctica de la escritura y de la lectura. Aquí tenemos, por ejemplo, el famoso rollo de papiro. Pero el papiro, aparte del problema del costo de su adquisición, era demasiado frágil como para resistir por mucho tiempo en las manos de un niño. Y además su empleo resultaba especialmente complicado. Un rollo de papiro estaba compuesto por varias hojas pegadas de extremo a extremo, hasta alcanzar una longitud considerable. Para leerlo había que desenrollarlo con la mano derecha e irlo enrollando simultáneamente con la izquierda, a medida que se avanzaba en la lectura. Más difícil resultaba, pues, todavía la copia de pasajes, teniendo ambas manos ocupadas y sin pupitres para sostener el papiro. Así que lo habitual era que se utilizaran tablillas de madera, que podían ser simples. Esto no es un ordenador, sería totalmente anacrónico. Estas son las tablillas de madera. Unas tablillas de madera que podían ser simples, dobles o múltiples. Estaban unidas entre sí por bisagras o por un cordel que se pasaba por unos agujeritos perforados en el borde. Las tablillas estaban recubiertas con una cera blanda sobre la que los niños podían escribir las letras grabándolas con un punzón de metal, de madera o de marfil, con el extremo opuesto de ese punzón plano para pasarlo por la cera y borrar lo escrito. Para escribir sobre papiro sí que se utilizaba la tinta y una pequeña esponja como goma de borrar. En esta segunda copa aparece uno de los objetos imprescindibles para la clase de entrenamiento físico. Voy a acercarlo un poco. Ese objeto se llama el estrígilo. Lo tenemos aquí. Aquí tenemos al pedotriba, al maestro de educación física, y aquí tenemos al alumno. La práctica del ejercicio físico se llevaba a cabo en absoluta desnudez. La palabra gimnasia viene del adjetivo griego gimnos, que significa desnudo. El muchacho ungía su cuerpo con aceite con la finalidad de embellecerlo y de protegerlo. La mezcla del aceite con el sudor y la arena dejaba una capa de suciedad sobre la piel, que se eliminaba con estos rascadores, tal como ilustra la imagen de la diapositiva. Aunque no puede asegurarse tajantemente, parece ser que los tres bloques temáticos de la educación elemental, las letras, la música y el entrenamiento físico, se llevaban a la práctica simultáneamente. Pero al ser la educación una decisión familiar privada, no una imposición estatal, el currículum quedaba a merced y la voluntad de los medios económicos del padre de cada alumno. Aparte de los edificios en los que se llevaba a cabo la educación de los niños, acerca de estos edificios no tenemos demasiados testimonios. No sabemos si se trataba de edificios especialmente diseñados como escuelas o cualquier otro tipo de construcción pública o privada, incluso si se trataba de la propia casa del maestro. El equipamiento era muy sencillo. Algunas sillas para los maestros y bancos para los alumnos. No había pupitres, como hemos comentado antes, y los alumnos escribían con las tablillas sobre sus rodillas. Es muy probable que las letras y la música se enseñaran en el mismo edificio, ya que ambas materias compartían elementos literarios en común. También era función del gramático enseñar algunas nociones de aritmética. El proceso de aprendizaje era fundamentalmente memorístico. Cuenta Jenofonte que ante la pregunta de Sócrates
sobre aquello de lo que se sentía más orgulloso, el joven Nicerato respondió: mi padre, que se preocupaba de que llegara a ser un hombre de bien, me obligó a aprender todos los versos de Homero, y aún ahora sería capaz de recitar enteras de memoria la Ilíada y la Odisea. Teniendo en cuenta que la Ilíada consta de 15.674 versos y la Ilíada de 12.110 versos, debía de tratarse de una tarea realmente titánica. La instrucción de los pedotribas tenía lugar en la palestra. La palestra era un área de entrenamiento apropiadamente equipada para la gimnasia, donde se enseñaban y practicaban los ejercicios. Eran fundamentalmente escuelas de lucha o pequeñas áreas de entrenamiento para otros deportes. Consistían en una plaza cuadrada al aire libre, rodeada de columnas y con el suelo cubierto de arena, con un edificio con instalaciones para desvestirse y lavarse, y en muchos casos eran instalaciones privadas. Los pedotribas, los entrenadores de los niños, portaban un bastón bifurcado que simbolizaba su poder para castigar a los alumnos que rompieran las reglas del ejercicio y para llamar la atención sobre las posiciones incorrectas. También había un tañedor de flauta encargado de proporcionar la música necesaria para marcar el ritmo de los ejercicios. Es importante históricamente señalar la prioridad del deporte en el proceso educativo. El papel protagonista de la instrucción física se debía a dos motivos. En un periodo más antiguo, el deporte era un medio para prepararse y estar en forma para la guerra. Más tarde, ya divorciado e incluso opuesto al ideal guerrero, el deporte se convirtió en un fin en sí mismo. Convertirse en atleta y competir en Olimpia era toda una marca de prestigio. Aunque, como hemos reseñado anteriormente, la escolarización no era obligatoria, el Estado ateniense estimulaba la educación elemental, promoviendo competiciones atléticas de niños en los Juegos Olímpicos y competiciones de recitación literaria entre los escolares. Parece ser que las leyes ejercían una supervisión moral en el terreno de la educación infantil, fijando las horas de apertura y cierre de las escuelas, para no exponer a los niños a los peligros de la oscuridad, e impidiendo la entrada de adultos ajenos a la escuela durante las horas de clase, con la clara intención de evitar el riesgo de la pederastia. Aunque, como veremos más adelante, la pederastia ejercería un papel destacado en etapas superiores de la educación de los jóvenes. Los niños comenzaban esta formación elemental en torno a los 5 años. Bueno, he adelantado un poco, voy a volver atrás. En cuanto a la disciplina, no faltan miradas nostálgicas hacia un pasado idealizado, ni quejas de autores como Aristófanes o Isócrates sobre la conducta de los jóvenes de su tiempo. Cualquier tiempo pasado siempre nos parece mejor, entre otras cosas porque éramos más jóvenes. Pero esto es común a todas las generaciones. El castigo corporal se usó, sin duda, contra los alumnos recalcitrantes, recurriendo para ello a bastones, sandalias, látigos o sencillamente las manos. Herodas, que es un autor de pequeñas escenas teatrales humorísticas en el siglo III a.C., atestigua la presencia del castigo físico en las escuelas griegas de la época. Y aunque la violencia de cualquier tipo es contraproducente en el proceso educativo, los que tenemos una cierta edad nos acordamos de lo de la letra con sangre entra y pues desgraciadamente lo hemos vivido en carne propia. La escena que voy a leer tiene, a pesar de todo, un tinte cómico y nos recuerda a escenas que vivimos, por lo menos en los institutos o en las escuelas, con cierta frecuencia. Una madre desesperada por la apatía y los malos resultados escolares de su hijo se presenta ante el maestro, que se llama Lamprisco, y le dice lo siguiente: que las musas queridas te concedan placer y disfrutar de la vida. A este hijo mío desuéllalo de hombros abajo, hasta que el último soplo de su perra vida le quede a flor de labios. Mi casa, pobre de mí, me la ha saqueado jugando a las perras, porque por lo visto no tiene bastante con los dados. Lamprisco, y esto va de mal en peor, escasamente sería capaz de decir dónde está la puerta del maestro de primaria. Y eso que el 30 de cada mes, amargo día, me pide el maestro su paga, aunque llore yo lágrimas de sangre. Y la desdichada tablilla que me tomo la molestia de encerar cada mes, ahí está, huérfana, en el suelo, al lado de la pata de la cama, junto a la pared, salvo alguna vez en que mirándola como si fuera el propio infierno, escribe en ella, sí, pero todo mal, y la raya por completo. Es que no sabe distinguir ni la alfa.
a no ser que se le repita a voces lo mismo 5 veces. Así que me dije yo, lo tonta que era de no enseñarle a apacentar burros, mejor que aprender las letras, creyendo que tendría en él un soporte de mi vejez. No suena esto, ¿verdad? En otras palabras y otra manera de expresarlo, pero a todos nos suena esto. Y sigue diciendo, y cuando le mandamos recitar una tirada de versos, yo o su padre, hombre ya mayor que anda chacoso del oído y de la vista, entonces va y lo dice como si le salieran las palabras de una perola agujereada. Apolo cavador. Desgraciado, le digo. Eso te lo podría decir la abuelita, aunque es analfabeta. Y si tenemos ganas de regañarle más, o se tira 3 días sin salir del umbral de esta casa, y en cambio deja pelada a la abuelita, pobre vieja, que escasamente tiene para vivir, o bien se sienta en el tejado con las piernas estiradas, agachando la cabeza como un mono. En cuanto a las vacaciones, pues no existían los fines de semana. Y los días sin clase correspondían a aquellos en los que se celebraba la festividad de un dios, procesiones o juegos públicos. En cambio, sí disfrutaban de un mes de vacaciones, el mes de Antesterion, que correspondía al final de febrero y comienzos de marzo. ¿Y cuál era la situación de las niñas en el tema de la educación? Aquí nos va a doler un poco esto. Como muestra la imagen, hay evidencia de que algunas niñas pudieron asistir a la escuela e incluso participar en certámenes atléticos, pero debido a la situación de marginación y sumisión en la que se encontraba la mujer ateniense, resulta bastante improbable que esa práctica estuviera muy extendida. Normalmente, toda instrucción que recibía una niña tenía lugar en casa y procedía de su madre o de otras mujeres de la familia. Y con un poco de suerte alcanzaría el conocimiento escaso de las letras que le permitieran organizar mejor las tareas domésticas. Aunque tengamos que retroceder en el tiempo hasta el siglo VII a.C., merece la pena viajar hasta la isla de Lesbos para conocer un proyecto educativo excepcional. Allí la poeta, no vamos a hablar de poetisa, porque vamos a feminizar una palabra que además ya termina en A, que se llamen ellos poetos. Entonces a mí la palabra poetisa siempre me ha parecido peyorativa y ridícula. Entonces yo, con vuestro permiso, siempre me voy a referir a las mujeres que escriban poesía como poetas. Y si queréis cambiamos el nombre para ellos y los llamamos poetos. Pues esta mujer, esta poeta, la poeta Safo, funda una escuela en la isla de Lesbos, una escuela para muchachas, donde la poesía, la danza y la música ofrecen a estas niñas una especie de paréntesis, un mundo ideal intermedio entre la casa paterna, en la que están sometidas al padre, y la vida matrimonial, que sin posibilidad de elección les aguarda para el resto de sus días. En este ambiente de lo que hoy podríamos denominar una perfecta sororidad, es decir, hermandad entre mujeres, surgen afectos y sentimientos que no excluyen la pasión amorosa ni la tensión sexual, tal como reflejan algunos de los poemas que conservamos de Safo. No todos los niños griegos encontraban en la escuela el espacio donde desarrollar sus capacidades intelectuales y artísticas. En Esparta, la educación, que recibía el nombre de agogé, revestía el aspecto de un adiestramiento militar, cuyo objetivo era fomentar la fuerza física, la resistencia y la disciplina de los muchachos de clase noble para convertirlos en valientes guerreros, siempre dispuestos a caer honrosamente en el campo de batalla antes que rendirse. Todo esto lo ha hecho muy popular la película 300, que imagino que todos habéis visto, y si no, os la recomiendo encarecidamente. De hecho, esta imagen pertenece, su fotograma, de esta película. La lucha de un niño espartano comenzaba en el momento de su nacimiento, cuando un comité de ancianos inspeccionaba al recién nacido con la intención de eliminar, y cuando digo eliminar es eliminar, a cualquiera que presentara algún defecto físico o una aparente debilidad. A los 7 años, el niño abandonaba la casa paterna e iniciaba una vida en común con sus compañeros, en una especie de escuela cuartel en la que se adiestrarían las artes de la guerra. Recibía una instrucción mínima en el terreno de las letras. Algo más de importancia se le concedía a la música, por esa capacidad que tiene la música para estimular el ardor guerrero. Se les rapaba al cero,
pasaban invierno y verano descalzos y con un simple manto para aprender a resistir las inclemencias del tiempo. Recibían una alimentación escasa y se les incitaba al robo, pero siempre bajo la amenaza de recibir terribles castigos si eran sorprendidos en pleno delito. Se obligaba a los niños a luchar entre sí, generando una jerarquía de autoridad en la que los niños más fuertes ejercían la violencia sobre los más débiles. Prueba de la dureza de este adiestramiento era el ritual que se celebraba anualmente en el templo de la diosa Ártemis, allí en Esparta. Un grupo de muchachos tenía que intentar robar un queso, colocado en el altar situado al aire libre y defendido por un grupo de jóvenes mayores que ellos y provistos de látigos. El objetivo era que el altar de la diosa quedara salpicado de sangre. Y no era inusual que algunos muchachos murieran, mostrando con ello su debilidad y avergonzando a sus familias. No resulta extraño que fueran los soldados más valientes en el campo de batalla. En las condiciones en las que vivían, la muerte no podía ser más terrible que la vida. Volvamos a Atenas, otra vez. Una vez que los niños habían superado esta fase de escuela elemental, se abrían otras opciones para ellos, como visitar la Academia de Platón, el Liceo de Aristóteles o seguir las enseñanzas de los sofistas. A estos se les considera los primeros profesionales de la enseñanza, que durante el siglo V a.C. iban de ciudad en ciudad dando conferencias e impartiendo clases, pero siempre mediante el cobro de su actividad. Aunque estaban familiarizados con temas como astronomía, filosofía natural, música, historia de la literatura, matemáticas, su proyecto educativo tenía un carácter fundamentalmente humanístico, basado en el dominio de la palabra, que era considerada como el arma más eficaz de persuasión. En la etapa de educación secundaria, cuando hemos pasado ya la primera fase, hay un aspecto especialmente delicado que forma parte del proceso educativo que yo tengo que mencionar y que con los criterios morales y legales de nuestra época se consideraría abiertamente reprobable, ya que implicaba a muchachos aún muy jóvenes. Se trata del cortejo homosexual, mediante el cual un hombre adulto buscaría la compañía de un chico joven, con el que entablaría una relación no solo intelectual y pedagógica, sino también sexual. Los chicos serían educados para esperar ese cortejo y se les enseñaría la mejor manera de gestionarlo. Los padres, que mostraban su conformidad, por supuesto, tendrían cuidado de que los pedagogos supervisaran el progreso intelectual, atlético, cívico y emocional de sus hijos. Y en algunas ciudades había fuertes restricciones sociales o legales sobre el tipo de contacto corporal que estaba permitido. Esas costumbres resultaban reforzadas por la aprobación familiar y social. Tenían como objetivo la inserción del joven en el mundo adulto, en todas sus facetas, a través de la experiencia de un hombre instruido. Y la relación se extinguía en el momento en el que el joven se integraba de manera plena en la vida ciudadana. Los oradores, poetas e historiadores griegos nos han regalado las primeras reflexiones en el mundo occidental sobre el tema de la educación. Son muy abundantes los textos que conservamos al respecto y me gustaría citar, puesto que vamos bien de tiempo, algunos fragmentos de ellos. Esto dice Plutarco en el siglo II después de Cristo, en la obra titulada Sobre la educación de los hijos. Se debe buscar para los hijos unos maestros que sean irreprochables por su género de vida, irreprensibles en sus costumbres y los mejores por su experiencia, pues la fuente y raíz de una conducta intachable es casualmente una buena educación. Y añade, la gloria, sí, es una cosa magnífica, pero insegura. La belleza es disputada, pero dura poco tiempo. La salud es una cosa valiosa, pero mudable. La fuerza del cuerpo es algo envidiable, pero es presa fácil de la enfermedad y de la vejez. Mas la educación es lo único que en nosotros es inmortal y divino. En el siglo V, el sofista Antifonte escribe: entre los más importantes asuntos humanos se encuentra, en mi opinión, la educación. En efecto, cuando alguien emprende correctamente el comienzo de una actividad cualquiera, es lógico que el fin también sea correcto. Al igual que según sea la simiente que se siembre en la tierra arada, así serán también los frutos que de ella hay que esperar. Del mismo modo, cuando en una persona joven se siembra una noble educación, ésta vive y florece durante toda la vida, y ni la lluvia ni la sequía la marchitan.
Y vamos a terminar esta charla volviendo al punto en el que la empezamos, el estudio de las palabras y sus orígenes. Esta vez se trata de la palabra educar, que no procede del griego, sino que procede del latín. En concreto, del verbo latino duco, que encontramos en verbos españoles como conducir, aducir. El verbo duco significa conducir, guiar, y la preposición ex significa fuera de. En un sentido literal, vendría a referirse a la acción de sacar a alguien de una situación de ignorancia o de desvalimiento. O quizás se refiera a la capacidad para extraer de alguien todas sus potencialidades y desarrollarlas. Y esto me hace recordar la famosa alegoría de la caverna que Platón recrea en su libro La República, cuando reflexiona sobre el tema de la educación. Quizá la imagen nos ayude a entenderla mejor. Nos cuenta Platón en la República que sobre el tema de la educación tenemos que imaginarnos la siguiente situación. Hay que imaginar una cueva subterránea en la que hay unos prisioneros que están encadenados desde niños con argollas en el cuello y las piernas que les impiden moverse, de manera que no pueden volver la cabeza y solo pueden mirar hacia la pared que tienen enfrente. Detrás de ellos hay un murete y hay una hoguera que arde incesantemente. Entre la hoguera y ese murete hay un camino por el que pasan personas que portan objetos cuyas sombras, por obra de la luz de la hoguera, se proyectan en la pared que tienen ante sus ojos los encadenados. ¿Va claro hasta ahora o no? Es un poco complejo, pero la imagen yo creo que ayuda bastante bien a entenderlo. Los sonidos que emiten las personas que pasan por este camino se convierten en ecos que llegan a los oídos de los prisioneros, que piensan que las sombras que ven y los ecos que oyen son la única realidad que existe, y viven cómodamente instalados en esta certeza. Pero en un momento determinado, uno de los prisioneros se libera de las cadenas, se vuelve y descubre el fuego. Y descubre a los seres reales que pasan por el camino. El dolor que siente en sus ojos ante la luz y la conmoción que experimenta cuando descubre esa realidad aumentan cuando es obligado a salir de la cueva y a enfrentarse a la luz del sol y a todo ese mundo exterior que solo conocía a través de las sombras. Aquí está, arriba. ¿Qué dos opciones tiene? Una, regresar a la caverna, regresar a sus cadenas. La más fácil, desde luego, regresar a su zona de confort y empeñar en considerar realidad aquello que solo es un reflejo, a pesar de que sabe que no es así. O bien, volver a la caverna, sí, pero para avisar a sus compañeros de que la auténtica realidad está fuera. Obligarlos a romper sus cadenas, aunque ello provoque la ira de los prisioneros, que pueden acabar golpeándolo o matándolo. Y a pesar de todo, intentar sacarlos de la caverna, es decir, educar. Muchas gracias. Muchas gracias, María. Gracias a vosotros. Bueno, María Talía, enhorabuena por la conferencia tan musical. Digo musical por la musicalidad de las palabras tan bonitas. Las palabras tienen música, que desde luego llenan de placer, de armonía. Y he caído en la cuenta de una cosa, por ejemplo, una pequeña anécdota, ¿no? De que las pizarras Veleda tan famosas en estos años atrás, sí, ahora ya se utilizan electrónicas, pues era invento de los griegos, de la tablilla, la espátula, el punzón. Muy bien. Menos tóxicas las tablillas, idea, quizá, seguramente que las alguien la pilló de ahí, ¿no? Ah, muy buena. Una cosa que me ha extrañado ha sido que cuando hablabas de que memorizaban los textos, bueno, un texto quizás sí, pero no lo sé, los griegos se manifestaban con el razonamiento, la filosofía, incluso las matemáticas, la aritmética, eran a través del razonamiento filosófico y tal. O sea que no todo lo memorizaría, me imagino que... No todo. Claro.
es un mecanismo más, sí. que desgraciadamente hemos eliminado de los sistemas educativos. Hemos olvidado que la memoria es una potencia de nuestra mente. No todo debe descansar en la memoria, en la educación, en ninguna faceta de la vida, pero yo creo que lo hemos desterrado demasiado radicalmente de nuestra vida y eso tiene consecuencias a largo plazo, yo creo. Perdona, te he interrumpido. No, muy bien apuntado. Que coincide lo mismo. Hay que estimular la memoria memorizando para que las conexiones sinápticas se activen y poder razonar con ellas. Y luego la pregunta es muy concreta. Bueno, nuestra cultura occidental tiene sus orígenes en la grecolatina. Y me gustaría que nos dieras solo un poquito ¿qué te parece a ti que nos ha quedado de esa cultura grecolatina en los tiempos actuales? Porque fijándose un poco, ahí existía el ágora, se hablaba, se debatía, había el debate, el respeto a la opinión del otro, la educación tal y como tú lo has planteado. Y hoy día, pues no lo sé, todo se basa en las tecnologías de la información y la comunicación, las redes sociales, para mi entender mal utilizadas, y nos queda poco de eso, creo. No lo sé lo que tú opinas. Sí, bueno, desde el punto de vista técnico, desde luego que no vamos a encontrar muchas semejanzas ni en cuanto a los métodos, ni en cuanto a los edificios. En algunos aspectos yo creo que hemos salido ganando. El hecho de que en los países civilizados la educación sea gratuita y obligatoria, por ejemplo, supone desde luego un avance con relación a esta situación que acabo de comentar. Una situación en la que las mujeres no tenían acceso, por ejemplo, a la educación. Quiero decir que en este tipo de temas hay que ver siempre las luces y las sombras. No podemos idealizar tampoco una sociedad que era esclavista, que apartaba a las mujeres, que era profundamente xenófoba, no aceptaba a los extranjeros. Es decir, hay aspectos en los que realmente yo creo que hemos mejorado, sobre todo en los aspectos sociales. Y creo que, bueno, ellos sentaron esta base educativa, pero yo creo que el principio sigue siendo el mismo. Cuando alguien tiene intención de sacar al otro de la caverna y obligarle a ver la luz y a ver la realidad, se está produciendo un hecho educativo, da igual que sea en Grecia, en Tanzania o en Albacete, y eso es lo importante. Es verdad, ellos nos han enseñado algunas pautas de comportamiento, pero en realidad cada cultura, yo creo que cada civilización genera su propio esquema educativo. Lo importante es esa base, esa intención de arrastrar a los demás y obligarlos a ver de verdad. ¿Qué valoración haces tú de la enseñanza de la homosexualidad? Porque creo que es una cosa que nos ha impactado un poco. Sí. A todos. Yo la he querido tocar con extrema delicadeza. Es decir, no he traído aquí imágenes porque las hay y muy obvias, además, en la cerámica griega. Y como es un tema tan sensible, pues yo intento tratarlo con mucha delicadeza, pero debo decir que es un tema apasionante porque se plantea desde una perspectiva distinta. Es una pederastia, obviamente, es una pederastia porque es un adulto que entabla una relación con un menor, pero ese menor accede a esa relación, sus padres acceden a esa relación, la sociedad acepta esa relación, porque era la manera mediante la cual el joven se insertaba en el mundo de los adultos. Nos puede parecer espantoso desde nuestros parámetros morales y legales, pero quizá lo bueno de estudiar estas culturas es aprender a ver la realidad desde otras perspectivas. Quizá, no sé, puede resultar todavía más chocante pensar que uno de los hombres más solicitados en el terreno homoerótico, amoroso, era un hombre feísimo que había en Atenas. Un hombre mayor, un hombre que siempre incordiaba a los demás con preguntas. Ese hombre se llamaba Sócrates. Ese hombre que inspiró a Platón, ese hombre al que veneraban los atenienses, era probablemente el amante más solicitado por todos los jóvenes atenienses, a pesar de que no era ni un modelo estéticamente deseable, pero su carisma, su capacidad de transmitir, su encanto, su ingenio, atraía a todos los jóvenes de Atenas. Es un tema, como te he dicho, muy delicado. No he querido poner imágenes porque estamos rozando quizá
pues una esfera en la que tenemos que ser muy sensibles, sobre todo cuando hablamos de la educación, pero existía y era algo natural, entre comillas, dentro de esta civilización en la que nos encontramos, que no se justifica bajo ningún concepto legalmente ni moralmente, por supuesto, pero que existió, no podemos negarlo. Y que formaba parte del método de aprendizaje ya en una etapa superior. No estamos hablando de niños, sino de muchachos. Eso es una realidad. Es una realidad. María Carmen, la presidenta de ALUES, te va a entregar el logo le va a entregar el logo de ALUES, que es el árbol. El logo de ALUES, el árbol que representa ALUES, como recuerdo de esta conferencia.